cae la noche y antes de dormir, como casi todos los jueves, hoy viernes y algunas semanas que no, Jorge Grajales y Melissa Jiménez nos sentamos aquí en la sala de nuestra casa a conversar cuando tenemos tiempo, a conversar cuando no estamos enfermos y a conversar cuando por fin podemos estar de nuevo compartiendo con ustedes nuestros podcasts siguientes en este espacio llamado Antes de Dormir. Jiménez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tiempos sin vernos. Tiempos sin vernos, sin saludarnos, pero no, hoy es un nuevo día, bueno, no, una nueva noche para hablar en la sala de nuestra casa. Lastimosamente se nos había desconfigurado una de las cámaras, bueno, no, se nos había dañado. Sí, desconfigurado, ojalá fuera una desconfigurada. Entonces tocó mandarla a arreglar, es uno de los motivos pues que no pudimos grabar 2 semanas. Además yo también estoy muy enfermo, como se pueden dar cuenta en mi cara. Estoy muy maluco, pero bueno, lo importante es que ya estamos de regreso, estamos otra vez acá. Y bueno, con toda la energía, como siempre, como cuando podemos hacer el programa, siempre muy contentos de estar con ustedes. Hoy no vamos a leer comentarios porque no tenemos comentarios nuevos por leer, pero sí queremos empezar este programa recordándoles nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Ahí es donde pueden seguir Antes de Dormir, ahí es donde pueden ver algunos de nuestros contenidos y ahí es donde ustedes pueden darle seguir, suscribir, compartir, me gusteó y todas esas cosas para que no se pierdan ningún capítulo de este podcast. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Melissa Jiménez? Hoy vamos a hablar sobre las listas que hacemos durante toda la... ¿Por qué no se anima a decirlo en inglés? Ay, no, porque no quiero cometer ningún error. Bueno, hoy vamos a hablar, yo lo voy a decir en mi inglés super paisa, hoy vamos a hablar de nuestros bucket list. Bucket list. El bucket list es un concepto gringo que básicamente lo que nos dice es hacer una especie de lista de chequeo de cosas que queremos hacer antes de morir. Ese es el término para los americanos, los que están por allá, los que viven los acá. Norteamericanos. Tenemos otros nombres, pues una lista, un checklist, pues... Un checklist es súper colombiano, ¿cierto? No, pero lo entiende más la gente. Bueno, eso necesariamente pues es una lista que uno tiene. Pero no necesariamente uno tiene que tener escritas las cosas, ¿cierto? Porque sí, mira no, que... no tiene que ser tan formal. Exacto, y durante todas las etapas que uno pasa en la vida, yo siento que uno tiene diferentes listados que no necesariamente tiene que estar por escrito, pero que en la mente uno empieza a soñar, a visionarse, entonces eso se va transformando. Pero también quería pues como hacer la aclaración, porque no necesariamente uno siempre tenga que tener anotado. Más adelante vamos a hablar quizás de los mapas de sueños, el vision board, que ahí sí. ¿El qué? Vision board. O sea, no dice bucket list, pero sí dice vision board. No, porque... No. Ese sí se lo aprendió. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a nuestro bucket list. Desde ahora los invitamos a que aprovechen abajo los comentarios y empiecen ustedes a ponernos, a contarnos cuáles son esas listas por chequear, esos sueños, esas cosas que quieren alcanzar antes de estirar la pata, antes de irse a dormir para siempre, antes de morir. Así que esa es la invitación. Empezamos este programa hablando de nuestros bucket list. Yo tengo una primera pregunta y es... Sí. Uno hace el bucket list cuando la muerte siempre es inminente, pero cuando la muerte está próxima, o uno puede ir desde los, 15 o 20 años, empezar a hacer, bueno, yo antes de morir quiero alcanzar esto, quiero lograr esto, quiero como un propósito hacer esto. de vida. Exacto. No, eso es, para mí pues debe ser un propósito de la vida, porque como lo dije, inclusive desde pequeños, desde que estamos niños, soñamos. Entonces siempre va a haber algo que nos motive a superarnos, a cumplir, no sé, como a seguir creciendo. Entonces yo siento que eso viene con uno, ese propósito de la vida. Claro, cuando uno sabe que quizás le da una enfermedad terminal, que de pronto uno le dicen tiene 3 meses de vida, 2 meses, ahí sí uno dice, listo, hagamos como esas cosas que de pronto quiero hacer o que no he hecho en vida. Pero esto debe ser un propósito de vida. Inclusive para mí es como una carta de manifestación a Dios, al universo, de lo que yo quiero cumplir. Eso uno lo entiende pues, estando ya como más consciente y más grande.
Pero desde niño uno tiene esas listas por cumplir. Y yo recuerdo que obviamente esa lista o esos sueños, como vos decís, van variando con los años. No son los mismos sueños los que tenía uno cuando tenía 8, 9 años a los que tiene uno ahora o tenía desde los 30. Yo recuerdo, por ejemplo, quizás uno de los primeros sueños o ideales que tenía yo de niño era, como yo crecí en los 80s y en los 90s, que era la época dorada del cine de los grandes héroes de acción, el referente masculino para mí eran Arnold Schwarzenegger, eran Jean-Claude Van Damme, eran Sylvester Stallone, hombres atléticos, musculosos, llenos de aceite de bebé por todo el cuerpo, que tenían armas de fuego y unas heridas de batalla en la cara. Cuando yo estaba chiquito yo decía, yo quiero ser musculoso como Schwarzenegger, y para mí ese creo que fue el primer sueño que pero tuve fue de el infancia. sueño que no cumplió. Ah, Ese fue el sueño que quedó por la ahí. vida pasa, yo me lesioné una rodilla, acuérdese de eso. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente son sueños de niños, son sueños de niños. Sí, sí. Pero de todas formas, desde esa temprana edad uno tenía ideales o sueños que quería alcanzar. ¿Vos recordás alguno de esos sueños que tenías de infancia? Sí, más que de pronto, pues uno sí, yo sí quizás me identifiqué con, no sé, alguna actriz, de pronto algún personaje de alguna película, en fin. Bájela de ahí y sigamos nuestro programa, porque es que Aria no puede llegar acá a dictaminar No, qué pasa con antes de dormir. Bueno, en fin, sí, quizás me identifiqué, no lo recuerdo, pero sí recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho Disney, ver Disney. Sí. Entonces siempre soñé con ir a Disney. Sin embargo, yo veía eso muy inalcanzable. Uno de esos sueños imposibles. Sí, porque nosotros éramos una familia que gracias a Dios teníamos cómo vivir el día a día, pero no éramos... Sin apuros, pero sin lujos. Que yo creo que Exactamente. es digamos el 80 o el 90% de, pues como de las familias acomodadas, Sí. de nuestro país. O sea, Era con una familia tradicional. Pero, ese era como el sueño para mí más grande, porque pues sueños, yo siempre quise que me compraran de esos carritos, pues esos carros de juguete, pues que uno se montaba y uno podía... Esos mini carritos Sí. en los que uno eso era de los niños ricos. Sí, exacto. ¿Sabes? Uno siempre tenía como esos sueños, pero uno también la vida o la dinámica de la vida le iba enseñando que sí y que no. En ese carro podían montar María Joaquina y Jorge del Salto. Esta es una referencia que tú no vas a entender, pero que los de la tercera edad, como Jorge Grajales, que crecimos viendo Carrusel, lo entendemos, claro. Eran los niños ricos. Exacto. Que llegaban en esos cochecitos, y Cirilo, que éramos nosotros, los niños humildes, los mirábamos con una lágrima en el ojo y con algo de melancolía. Pero vos sí lograste cumplir uno de esos sueños. Exacto, ahí iba. Sí, mi papá nos cumplió ese sueño. Ese don Alberto es un guerrero. Nos cumplió ese sueño porque fuimos en los 15, bueno, íbamos a ir a los 15, ¿En tus 15? No, los 15 de mi hermana, Oh. no pudimos viajar ese año, entonces nos tocó el otro año, que eso también es otra historia, yo no sé si lo he contado en algún programa. No que me nos acuerdo, es que no hacemos devolvieron- programa de tanto tiempo que yo ni me acuerdo. Bueno, que nos devolvieron del aeropuerto, o sea, eso fue como, estábamos cumpliendo un sueño, pero en el aeropuerto nos mataron ese sueño por ese año, porque gracias a Dios pudimos viajar el año siguiente. Nos devolvieron pues por un tema de un papel que no contábamos y mi papá perdió dinero, Sí. pero afortunadamente el siguiente año pudimos viajar, nos lo disfrutamos mucho mejor, nos quedamos más días, pudimos conocer más lugares, ir a más parques, entonces fue un sueño cumplido. No hay mal que por bien no venga. Ustedes tuvieron un revés ese primer intento. Obviamente yo recuerdo la tristeza, el dolor, el aburrimiento, porque claro, ustedes ya se veían en Disney. Sí. Y yo me acuerdo, yo no pude ir porque a mí no me invitaron. Porque no tenía visa. A mí sí me invitaron, pero yo no tenía visa y yo no tenía plata. El caso es, yo recuerdo la tristeza
con la que ustedes recibieron esa noticia de tenerse que devolver por ese papel, Sí. ese berriondo papel, pero recuerdo que el año siguiente que pudieron ir, la alegría fue pues exponencialmente mayor, porque es que claro, pudieron cumplir esos sueños y aparte de eso experimentar nuevas cosas, irse con más tiempo y es muy bacano eso, ustedes lograron uno de esos sueños. Cumplirle, no solamente, pues era un sueño mío, pero cumplirle el sueño a mi hermana, a mi mamá. Es que era un sueño de familia. Era un sueño de familia, salir del país. Era la primera vez que salíamos Y del yo país. creo que es muy latinoamericano, me atrevo a decir que muy mundial, el tener el sueño de ir a Disney. Yo creo que, claro, los niños crecimos viendo series animadas o caricaturas o películas animadas de Disney. Crecimos viendo los programas de televisión en donde nos mostraban ese mundo mágico de Disney y obviamente todos crecemos con ese chip en la cabeza de ese es un lugar que yo quiero conocer, el mundo mágico de Disney, ir a ver los desfiles, ir a ver a los Sí. personajes, pues una cosa súper bacana. Pero bueno, vos lograste alcanzar ese sueño. Yo también alcancé uno de esos sueños antes de que entremos a hablar de lugares que queremos conocer. Uno de los sueños que yo me tracé quizás desde los aproximadamente 20 años era conocer Argentina. Por esa época yo me vuelvo hincha de River Plate, empiezo a consumir mucho rock argentino, mucha música argentina, la cultura argentina siempre me ha llamado mucho la atención Sí. y se me empieza a convertir eso en un sueño de vida y es, yo decía, antes de los 30 años yo tengo que ir a Argentina. ¿Se me demoró? Sí, pero lo cumplí. O sea, literal, a 2 meses de cumplir los 30 años, pude cumplir ese sueño. Estuve 20 días en el cono sur de este continente. Conocí Argentina, conocí Chile. Y fue una cosa maravillosa porque fue poder ver la tierra con la que tanto soñé. Poder hablar con argentinos, poder comer la deliciosa y maravillosa carne que se come tanto en la calle como en los restaurantes, poder escuchar la voz del argentino, conocer su cultura, recorrer sus calles, también fue uno de esos sueños que siempre tuve y que lo pude tachar, o sea, un sueño más cumplido, y esto creo que también tiene digamos una connotación muy bacana y es, hay que tener, claro, hay que tener sueños, hay que soñar en grande, pero es que el sueño no te va a llegar solo, o sea, hay que luchar por ese sueño, y el sueño sea laboral o sea uno de esos sueños aspiracionales, uno tiene que buscar la forma de llegar a él porque el sol no te va a llegar. Y en el caso de ustedes, don Alberto, y ustedes, porque yo sé que vos también fuiste parte fundamental de la creación de ese sueño, y en el caso mío es un viaje que logré ahorrar yo, pero también mi familia me ayudó a cumplir ese sueño y fueron 20 días maravillosos. Claro, eso tiene mucho que ver con el que uno tenga ese valor y tenga también como esa necesidad de cumplir el sueño, no dejar que el sueño se cumpla solo. Exacto, no, y es que un sueño como tal no se va a cumplir, o sea, uno no se sienta acá en la sala esperar como, bueno, que llegue Natalia París, que llegue Natalia París acá a mi exactamente, uno casa. tiene que trabajar para eso, por eso lo decía al inicio, esto se convierte como en un mapa de sueños, que ya uno cuando es más consciente, Jorge sabe que yo todos los diciembres, a principio de año, siempre me visiono y ya como pareja también nos visionamos, entonces yo hago ese listado donde son metas por cumplir en ese año, pero yo también tengo a 5 años, a 10 años, y no tienen que ser necesariamente sueños de viajes, pues porque obviamente a nosotros nos gusta viajar mucho, pero recuerdo que en algún momento de esa lista yo puse como aprender a manejar carro, ¿cierto? Y fue un sueño que cumplí, por ejemplo. Entonces es algo que uno manifiesta como, bueno, esta es la vida que yo quiero, entonces la voy a escribir, voy a ponerla o en un lugar que siempre me la recuerde, o voy a estar mencionando esos sueños porque tengo que trabajar para eso. O sea, si yo quiero algo, empiece cómo voy a llegar a ese sueño. Si yo quiero viajar, pues entonces debo ahorrar, o entonces no quiero no sé, quiero hacer un voluntariado o quiero irme a mochilear, entonces bueno, empiezo a buscar, es mirar y trabajar en pro de eso para poder cumplir. Yo creo que el tema de la mochilidad fue sueño para muchos de nosotros. Sí. Yo recuerdo estando muy pelado,
soñarme eso. El sueño, la aventura era mochilearme por toda Europa a punta de trenes. Claro, pues obviamente es el sueño ese que uno considera inalcanzable. Sí. Y yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos la luna de miel, los dos queríamos en Europa. Y Jorge llegó a hacerme el comentario como, ¿y si nos vamos a mochilear? Y yo le dije, no, porque es la luna de miel. Yo no tengo problema, o sea, Jorge sabe que nosotros somos muy guerreros en los viajes. Sí. Cuando decimos nos vamos a aventurar, nos vamos a aventurar. O cuando decimos, no, es que vamos a irnos a pasar bueno, para esto trabajamos, entonces es buscar como una comodidad. Entonces yo le dije a Jorge, no, nosotros vamos a pagar, o sea, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer bien las cosas. Fue una idea que yo tuve y que en su momento Melissa me aterrizó. Yo quería irme de aventura, yo quería irme pues, o sea, a ciegas, sin saber a dónde llegar, a buscar hospedajes, que fueran hospedajes pues tipo hostal, baraticos. Pero a mí Melissa también me hizo entrar en razón y es, venga, no, es que esta es nuestra luna de miel. Queremos es un viaje de ensueño. Y lo fue. Pero bueno, ya vendrá el momento, porque no, yo no lo descarto, el poder hacer ese viaje de aventura por Europa. Lo que pasa es que no lo pude hacer en la edad en que quería hacerlo, que yo creo que todos soñamos hacerlo cuando uno tiene 20, 22 años, que está en la flor de la juventud, en toda su irresponsabilidad, y antes de llegar a los primeros años de adultez y de responsabilidad necesaria. Algunos lo pueden hacer, otros no. Y otros tampoco sueñan con eso, o sea, tampoco es como decir todos los jóvenes. No. Ahora, hablemos entonces de lugares que vos todavía tenés en tu... Hablemos primero de lugares que ya conociste y hablemos de lugares que todavía te faltan por conocer. ¿Cuáles, ya hablamos de Disney, cuáles eran esos lugares de ensueño que ya pudiste visitar, o esos lugares que tenías en tu mapa de sueños, en tu bucket list, que ya los tenés tachados? Bueno, uno fue cuando viajamos a Europa. En general, ahí conocí muchos lugares, o sea, París. Pero ¿había uno en particular o había algunos en particular que vos decías, este es un lugar que quiero conocer? Este es un lugar, pues, que yo decía, si yo voy a Europa, sí o sí, tiene que estar en mi lista, y es París. Sí o sí, tiene que estar en mi lista. Tiene que estar en mi lista. Y yo recuerdo que cuando estábamos escogiendo los lugares, Jorge me dijo, pues, a mí París no me llama la atención. Y yo le dije, a mí sí. Pero es el simple hecho de ver la Torre Eiffel. No lo voy a negar. O sea, es simplemente decir, estoy en París. Estoy en París. Entonces era uno de los lugares, pues, que claramente hubo otros que no estaban, y me enamoré profundamente de esos lugares y que quisiera volver a ir. Pero París fue uno de los que conocí y fue como un sueño. Alemania no era no era como que lo tenía muy presente, pero fue un lugar que realmente como que sí o sí debía de tenerlo en mi lista, porque a mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces me gusta leer acerca de eso, ver películas, ver documentales. Entonces cuando fui a Alemania siento que se volvió, o como que se agregó a mi lista automáticamente. Esos. Yo voy entonces también a decir cuáles son los que los sueños que pude lograr, para que ahorita tú nos cuentes cuáles te faltan. Porque ya que estás tocando el tema de Europa, y yo creo que en algún momento podemos hacer un programa dedicado a lo que fue nuestra travesía europea, que hay mucha gente que quizás en sus planes tenga el visitar Europa, y yo creo que nosotros podemos, con mucha humildad, podemos dar muchos consejos y muchos tips de cómo aprovechar realmente una aventura europea. Lo nuestro fueron 26 días y creo que tenemos mucho que contar. Sí. Pero bueno, haciendo el barrido, primero, desde que yo me vi una película que se llama En Brujas, desde que yo me vi In Bruges, en mi cabeza inmediatamente se instaló la necesidad de conocer Brujas, que es una ciudad belga. Y cuando estábamos haciendo nuestro itinerario de viaje y nuestro plan, hubo ciudades en las que yo le dije a Melissa, aquí tenemos que ir, y una de ellas era Brujas. Yo dije, Brujas tiene que estar en la lista, porque yo me sueño recorriendo las calles que vi en esa película. Que recuerdo que me puso a ver la película en medio de los recorridos, que ya estamos en Europa. Antes de llegar a Brujas le dije, vea la película para que entienda. Y para que se enamore como me enamoré yo de y fue lugar. Una cosa maravillosa. Sí, no, y lo terminé amando. Brujas es
Esa ciudad es espectacular. Entonces tuve la oportunidad de conocer Brujas. Otro sueño cumplido en ese viaje en particular fue entrar al Coliseo Romano. Ese era otro de los sueños de infancia que tenía, porque para mí el tema del Coliseo y el tema de esa antigua Roma me parece súper interesante y súper apasionante. Y entrar al Coliseo Romano, caminar por el Coliseo Romano, bajar a la arena, que ya no es arena, pero donde normalmente iba la arena del Coliseo Romano, o sea, es una cosa maravillosa y espectacular. Sueño cumplido también. Sueño cumplido. Y como lo mencionaba Meli, una de las cosas de esas primeras cosas que tuvimos nosotros en común cuando empezamos a conversar, era lo mucho que nos interesaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro del viaje también y el itinerario, yo le dije a Melissa, ya que no podemos ir a Polonia directamente a los campos de concentración de Auschwitz, casi no los de Auschwitz. Ya perdió la costumbre. Lo dijimos, ya que vamos a estar en Alemania, ya que vamos a estar en Berlín, vámonos a los campos de concentración de Sachsenhausen. Y pudimos ir. Y fue una experiencia muy extraña. Que después la vamos a contar, sí. No vaya a entrar en detalles, sí. Pero también sueño chuleado. Sí. Entonces, esos 3 lugares y obviamente todo el tema de mi recorrido por el Cono Sur son sueños cumplidos, son sueños que ya pude lograr. Ahora, ¿cuáles lugares te faltan? Sí, bueno, yo tengo lugares que antes de morir tengo que conocer. Obviamente, aquí en Colombia me muero por conocer varios lugares, varios pueblos, visitar otras ciudades. O sea, esos son lugares que yo tengo, ¿cierto? Claro. Pero yo tengo unos como que yo digo que son muy top, como yo veía Europa, como veía Disney en ese momento. Sí. Entonces, bueno, uno de los lugares me sueño montando en globo en Turquía. Ajá. Es uno de los lugares, muy inclusive bacano. Cuando estábamos haciendo el listado, yo le dije a Jorge, yo quiero ir a Turquía, pero también me di cuenta, pues uno no puede ser ambicioso, o sea, nosotros queríamos conocer, pero tampoco conocer simplemente así como por encimita, sino como, bueno, no, vamos a hacer un recorrido largo, pero nos vamos a centrar en ciertos lugares, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es uno de los que quiero ir. Santorini es otro de los lugares como París, que uno dice son muy comunes, son muy turísticos, pero ir a conocer. Pero es obligatorio, yo creo que es un paso necesario. Sí. Es como uno venir a Medellín y no ir a la Comuna 13. Es muy tradicional, es muy comercial, muy turística, pero es que es muy necesaria también. Bueno, me sueño yendo a un safari en África. Me gustaría vivir esa experiencia. O sea, por eso te digo, son lugares muy top. Y son lugares que yo digo, me gustaría ir antes de... Pero, por ejemplo, a mí el tema de África me parece como... Vea, sí, puede ser para usted, pero sí, para mí... Claro, no, y es como porque he visto videos cuando uno... O sea, no es lo mismo que uno siente cuando, no sé, va acá a un zoológico o algo así. Pues es totalmente diferente. Yo no voy a ir a África, pero voy a ir a Panaca. Pues tampoco, pues, pero sí, tiene mucho sentido. Y bueno, y el último lugar es Egipto. Sí. Creo que hay mucha historia, que puede ser un lugar que me puede enriquecer mucho en cuanto a la cultura, bueno, en fin, pues sí tengo una infinidad, es que mi lista es larga, prácticamente no te puedo decir que quiero conocer todo el mundo. No, pues es que sí, obviamente uno se lo sueña. Pero son como esos lugares que yo digo, quiero ir, pero acá en América, obviamente, quiero conocer Perú. Quiero conocer, bueno, hay otros lugares en Estados Unidos que también queremos ir. Entonces, o sea, ahí tengo varios lugares. Esos son como, pues, el top más alto. A mí me falta conocer México. Yo me sueño, y ese está en mi bucket list. Yo me sueño hacer un tour gastronómico por México. O sea, yo quiero ir a México a comer comida mexicana real. Carritos de tacos. O sea, ir a comer la verdadera comida tradicional mexicana. Sí. Ese es uno de los sueños que tengo. Toda la vida. El primer país con el que yo tuve contacto real a través de su cultura fue Perú. Porque cuando uno estaba chiquito veía la pura televisión peruana. Y a mí eso me generó también un sueño, una necesidad
de en algún momento de mi vida ir a conocer Perú. Es otro de los sueños que tengo ahí por cumplir. Y aquí en Colombia hay uno que muchas personas ya lo han podido conocer, a mí me falta y espero poder conocerlo muy pronto, y es el Valle del Cocora. Yo nunca he podido ir al Valle del Cocora. Alguna vez estuve cerca de poder hacer un viaje a fin de año al Valle del Cocora con una antigua novia. Nunca se dio. Sí, ¿quién? Dije así. Y nunca se dio, pero siempre me quedó como ese rayoncito. Ay, yo quiero conocerlo. Entonces, para mí esos 3 lugares son como esos sueños que quiero alcanzar y que quiero alcanzar pronto. Obviamente, como vos decís, hay muchos lugares en el mundo. Ir a Irlanda me parece maravilloso. Ir a conocer esos paisajes maravillosos de Escocia, conocer Londres. Pero bueno, en algún momento. Pero estos son como los inmediatos y que realmente tienen como mucho significado para mí. Y que nosotros acá en Colombia hay muchos lugares hermosos, porque nosotros siempre por lo general buscamos como otros lugares, como bueno, yo quiero fuera del país, pero acá en Colombia yo también me sueño hacer como algo que hice en Europa, de visitar varios lugares, tener un mes para visitar varios lugares. Eso también me lo sueño aquí en Colombia, poderlo hacer, poderlo visitar. Y bueno, suspiro porque yo digo que Sí. soñar no cuesta nada. Sueños son sueños y hay que soñar. Continuando por la línea de los sueños, continuando por la línea de destinos, continuando por esa línea de lugares, voy a articular un tema adicional, algo que en mi vida es una necesidad y ahora también en este podcast, y es el cine. A mí el cine también me ha abierto, digamos, la mente a nuevos sueños. Y he agregado cosas a mi bucket list gracias al cine. Voy a poner 2 ejemplos puntuales. Hace muchos años tuve la oportunidad de ver la película Diarios de Motocicleta. Es una película que cuenta la travesía por la que atravesaron Ernesto Guevara antes de ser el Che y su mejor amigo, en este momento se me escapa el nombre, de recorrer Sudamérica en moto, recorrerse todo el cono sur de este continente en un caballito de 2 ruedas. Y cuando yo vi esa película, yo dije, ay, parce, lo enloqueció. yo quiero eso. Estalló. Yo quiero eso porque es que, claro, o sea, para Ernesto Guevara, no voy a hablar del Che, no voy a hablar de ideologías políticas ni mucho menos, pero para el personaje que vi en la película, para Ernesto Guevara, recorrer Latinoamérica le abrió la mente de una forma que lo puso en contacto realmente con las realidades de nuestro continente, con las realidades de los diferentes pueblos y los países latinoamericanos, los países hermanos. Y yo veía esa película, yo veía esas historias y yo decía, yo quiero eso porque es que yo quiero tener también como ese tipo de experiencia, ese tipo de contacto, el poder conocer personas de diferentes culturas y conocer. La mejor forma de conocer un país es recorrerlo por tierra, es recorrerlo en bus, es recorrerlo en carro, es recorrerlo en moto, pero es realmente recorrerlo por sus tierras. Entonces a mí se me volvió eso un sueño, una necesidad, y ahí lo tengo en mi bucket list. Y hubo otra película que a mí me generó un rayón miedoso, que es una película dirigida por Sean Penn, que se llama Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, creo que la titularon los tituladores de cine en Latinoamérica. Esta película cuenta la historia de un tipo llamado Christopher McCandless, que luego de terminar su carrera universitaria, luego de terminar su colegio, se inscribe en la universidad, alcanza fantásticas notas en el colegio, los papás le pagan su universidad, él se va para la universidad y en medio del semestre, sin necesidad de decirle absolutamente a nadie, desaparece del mapa. Coge su carrito de estar talado, sale de la ciudad, lo deja abandonado, corta todas sus tarjetas de crédito, bota su dinero, lo quema, se pone una mochila al hombro y empieza el sueño de me voy a ir caminando, haciendo autostop o haciendo, ¿cómo se llame eso? Hasta Alaska. Y era, esa película era el sueño de él. Era el sueño de él. Ir a Alaska por tierra, conociendo gente, viviendo una vida austera pero autosostenible. Que la gente le decía, estás loco. Claro, y el man decía, el loco no soy yo. O sea, los locos son ustedes que tienen que tener cosas, elementos, plata, ¿para qué? Cuando yo vi esa película tuve un rayón el berraco
Y yo me lo soñé, yo dije, "Jue madre, qué bueno conocer mi país por tierra, recorrer Colombia por tierra". Claro, obviamente, ese sí es un sueño que yo no, pues no lo pienso lograr, no lo pienso buscar tampoco, porque creo que las perspectivas cambian, pero lo que esa película con su mensaje logra en mí, creo que es más que suficiente, ¿cierto? Entonces es también ser un poco más desprendido, el olvidarme un poco de lo material, quizás tener una vida un poco más hippie, más despreocupada, y creo que eso fue muy bacano también. Entonces el cine de cierto modo se convierte en un catalizador, o se convierte en un vehículo que te lleva a lugares de ensueño, pero que también te permiten como abrir la mente. Sí, mira que en medio de tu discurso del cine, porque sé que te empeliculas mucho y que el cine está rodeado en toda su vida, mira que cuando yo era niña, estas películas de Mi Pobre Angelito, de esas que daban en Navidad, que eran tan buenas, fueron películas que también siento que marcaron mi infancia. Primero porque las navidades pues obviamente no son las mismas como las vivimos aquí en Colombia, como las viven en Estados Unidos, pero siempre, por ejemplo, uno empieza a soñar, entonces uno dice, ve, yo quiero conocer la nieve, o ve, yo quiero vivir esta Navidad así. Entonces, sí, o sea, no tengo nombres puntuales de películas hay muchas películas que me marcaron, pero tú sabes que soy muy mala para los nombres, Sí. pero yo siento que desde la infancia estas películas, por ejemplo, estas de gemelas que se van para un campamento, que se dan cuenta que son hermanas, yo también empecé a soñar. Yo decía, qué bacano poder ir sola a un campamento. Ajá. Pues cosas que uno normalmente acá no se acostumbran a hacer. Pero entonces me identifiqué mucho como con estas películas que te marcan, que lo llevan a uno a soñar. Y es eso, yo digo que la vida es eso, de sueños, de cumplir, de sentirse motivado. Hay momentos que uno se siente muy estancado, Sí. pero estas listas lo motivan a uno, o sea, ¿qué quieres realmente para tu vida? Es que es una necesidad, se tiene que convertir en un horizonte, se tiene que convertir en un proyecto de vida. No es solamente soñar lo que hablábamos ahora, Ajá. sino realmente es hacer algo porque ese sueño se convierta en una realidad. Nosotros como pareja hemos tenido sueños compartidos, Sí. y como individuos tenemos también nuestros propios sueños. Para mí es muy importante que juntos podamos alcanzar los sueños que tenemos como pareja, pero para mí también es muy importante poder ser un apoyo para que vos cumplir. logres tus sueños, y yo también siento ese apoyo tuyo para que yo logre los míos. Y eso creo que es una, digamos que es una base importante de lo que somos como pareja. Exacto, y eso es muy importante lo que mencionas, porque mira, antes de ser pareja, pues somos seres humanos, somos Claro. personas, y también nosotros nos hemos permitido cumplir sueños individuales, y eso es algo que lo hablamos mucho Jorge y yo, y somos como, bueno, esto lo queremos como pareja, pero yo quiero aprender a hablar francés. Ah, bueno, pues hágale, busque una academia, empiece a estudiar. Ah, es que no sé, yo quiero hacer tal cosa. Hágalo, o sea, cúmplalo. Y nos hemos cumplido inclusive sueños en conjunto. Yo recuerdo que hace muchos años yo le regalé a Jorge de cumpleaños una tirada a parapente, Sí. que era de esas cosas que uno dice, tengo que hacer antes de morir. Y Jorge le da pánico las alturas, pero yo dije, es un miedo que puedes hacerlo, que puedes superar. Y fue una experiencia maravillosa, y que yo le digo, son cosas que uno dice, hay que hacer antes de morir. Y hay sueños que uno dice, este es un sueño que yo no voy a cumplir, y para mí ese era uno. Yo decía, pues qué nota tirarme en parapente, pero yo le tengo mucho miedo a las alturas. Sí. Yo no me sentía capaz. Y Melissa me dijo, de cumpleaños te voy a regalar la tirada en parapente, ya está lista, Ya está comprada, ya está paga. O sea, si usted no se tira, voy a perder la plata y se va a acabar esta relación. Y obviamente pues así por las buenas cualquiera, pero fue muy bacano porque Sí. claro, siento que se supera un miedo, o no se supera, porque yo todavía le tengo miedo a las Sí. alturas, pero se confronta un miedo, ¿cierto? Se le planta lucha. Para mí fue una experiencia muy bacana, la recuerdo
con mucha gratitud. ¿Lo volvería a hacer? Quizás sí, porque luego de hacerlo una primera vez, dije, bueno, esto no fue tan grave, esto fue muy bacano, pero Melissa me ayudó a cumplir un sueño que para mí era inalcanzable por ese terror que le tenía que a las tampoco alturas. fue pues impuesto, como no tenés que hacerlo, No, fue con amor. yo estaba jodiendo, obviamente vos no me obligaste. Y bueno, otro de los sueños que creo no que todo el mundo tenga, pero como cuando somos niños, si lo pensamos, es conocer otro lugar o conocer el mar o viajar en avión. Ese para mí también era un sueño que pues obviamente mi papá me lo cumplió, y fue un viaje a San Andrés cuando tenía 5 años. Yo viajé antes, pero pues ese fue el viaje que recuerdo, montar en avión y yo ver ese mar me pareció pues como impactante. Claro, no, es Muy que bonito. eso siempre genera Son un sueños. impacto. Yo mi primer viaje en avión yo lo hice ya muy viejo. Yo recuerdo que mi primer viaje en avión lo hice con 2 amigos, con Pipe y con Dani. Un saludo para ellos, los hermanos Gutiérrez, con quienes me fui a un concierto de Iron Maiden en el año 2008 a Bogotá. Fue mi primer viaje en avión porque íbamos a ir a Maiden. Yo no fui con Dani, eso fue solamente con Pipe. Bueno, reversa. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo el susto del primer envión. Pero también recuerdo como, uy, qué nota, lo logré. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que iba a viajar en avión. Y lo logré. Eso. Entonces es en Y eso últimas se siente, cumplir un sueño se siente maravilloso. No, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Vamos a ir cerrando este programa compartiendo con ustedes algunos de esos otros sueños que tenemos por cumplir, sueños que son muy personales, que son muy de nosotros, pero es que ustedes están en la sala de nuestra casa y como invitados, pues obviamente los hacemos partícipes de nuestra vida. Uno de nuestros sueños, bueno, mi sueño era tener un gatico. Y tenemos a Ari hermosa. Tenemos una gatica que yo creo que no se nos alcanza a ver en plano porque está muy cerrado, pero la gatica está aquí acostadita, lo más de querida, lo más bueno, de linda. empieza a ver uno de los sueños. Bueno, no, uno de nuestros sueños era, bueno, mío, era casarme. Pero Jorge me lo cumplió. Ok. Sí, sí, pues esto ya lo habíamos hablado en uno de los capítulos anteriores. Exacto, no era pues como que yo dijera, tiene que ser un sueño, no, yo me quería casar y Jorge me cumplió ese sueño, entonces yo creo que fue también un sueño en pareja, porque Jorge a lo último decidió casarse. Sí, y por las buenas, tampoco pues me obligaron. Bueno, guiño. Yo recuerdo, pues para mí un sueño de muchísimos años, que todavía lo tengo en mi bucket list, es dirigir una película. Algún día, o sea, este es un sueño que yo todavía considero que puedo lograr. Yo sé que hacer cine en este país es muy difícil, que yo centré mi carrera en torno a la televisión, pero uno no tiene que quitarle, digamos, la ruta a lo otro. Yo todavía sueño con algún día dirigir mi propia película, quizás, o sea, mi propia historia, pues no la historia de Jorge, sí, sino una historia creada por mí, o por qué no, una historia que llegue a mí y que yo diga, esta es la historia que yo quiero contar como mi ópera prima, algún día, pero está dentro de mis sueños. Sí, bueno, toca aprender a tocar un instrumento. Yo siempre he tenido como un sueño frustrado. Yo creo que si yo hubiera nacido con una voz espectacular hubiera sido cantante, pero no fue así. Ay, me hubiera encantado tanto. Me gusta mucho y siempre desde muy pequeña mis papás me inculcaron mucho el deporte, ¿cierto? Pero entonces como la parte artística la dejaron ahí un poquito abandonada, a un lado. Entonces siempre quise aprender piano, lo intenté, pero pues no era así porque no tenía pues como la posibilidad de practicar, entonces me salí, o sea, fue muy poco lo que realmente teóricamente vi. Entonces siento que es un sueño que todavía puedo cumplir y es aprender a tocar un instrumento. O sea, yo toqué la flauta, pero pero quisiera sueño, como piano, porque en una guitarra. Ese sueño compartido, porque yo toda mi vida he sido demasiado musical, me encantaría cantar también, tengo una voz demasiado paisa y poco sonora para el canto,
pero toda la vida he querido tocar guitarra y Ujú. toda la vida he querido aprender a tocar batería. También tuve mi intento de meterme a clases de batería, pero por poca disciplina y tiempos ajustados no continué. Sí. Sin embargo, todavía tengo mi sueño. En este caso, pues yo lo estoy transformando y Ujú. es comprarme una de esas baterías eléctricas para poder ensayar aquí en mi casa y aprender autodidacta a tocar la batería. Es sueño que todavía tengo Sueños, vivo y claro, que quiero todavía. cumplir. Uno de los sueños que teníamos como pareja era tener un negocio, un emprendimiento. Lo cumplimos. Eso fue en el 2020. Sí. Tenemos un negocio de camisetas. Tarán. Arroba la mesa cada uno. Entonces, bueno, realmente la idea de las camisetas surgió de Jorge. Sin embargo, yo siempre he sido una mujer muy emprendedora también. Entonces nos volvimos socios y creamos este emprendimiento. Y es un sueño también que Es un sueño. entre los dos Hemos construido. nos esforzamos Ujú. en llevarlo a cabo y ya llevamos pues varios años Sí. dándole duro. Y yo también quiero hablar de un tema, y es que a mí toda la vida me ha gustado mucho escribir. Ujú. Me gusta escribir, me gusta plasmar ideas, plasmar pensamientos en las letras. Y uno de esos sueños que también tengo en mi mente es escribir un libro. Y ya, o sea, tengo la idea inicial de cuál es el primer libro que quiero escribir. En algún momento lo escribiré. Pues vamos a ver cuándo. Pero ahí lo tengo en mi mente. Y otra cosa también muy ligada al cine que tengo en la cabeza es sentarme a conversar con Ricardo Darín a hablar de cine. Ricardo Darín es un actor argentino que a mí me gusta muchísimo. Cuando yo me fui a Argentina, recuerdo que le conté a mi tía Fabiola, un saludo para ella, que yo tenía ese sueño, que yo quería ir a Argentina y en mi viaje quería hacer dos cosas que ninguna de las dos las pude hacer, que era sentarme a hablar de cine con Ricardo Darín y ponerle una flor en la tumba a Sandro en nombre de mi mamá, que mi mamá adora a Sandro. E infortunadamente a ese no lo pude cumplir, el de Ricardo Darín, porque yo era un cagón que, pues, ¿cómo vas a llegar a Argentina? Ya, quiero hablarme con el actor más reconocido que tiene este país. Pues, bájate de la nube. Pero el tema de Sandro no fue posible porque Sandro está enterrado en un cementerio privado al que no se puede acceder. Entonces no pude cumplir ese sueño que le quería cumplir ese sueño a mi mamá. Pero el sueño de sentarme a hablar con Ricardo Darín todavía lo tengo vivo y yo siento que en algún momento de vida lo puedo lograr. ¿Por qué no? De pronto a través de un podcast. Ricardo Darín, si está viendo este podcast, escríbame. Que yo me voy hasta Argentina con tal de sentarme a hablar Jorge con usted. busca un espacito en la agenda. Sí, yo me aprieto, pero allá le llegó Richie. Otro de los sueños, como ya también para ir cerrando, a mí siempre me ha gustado vivir en otro país también, como para aprender otro idioma, conocer su cultura, no vivir como para siempre, no, es simplemente vivir la experiencia. O sea, cuando estaba en la universidad quise siempre hacer un intercambio, las cosas no se dieron y afortunadamente no se dieron porque en ese tiempo no era el momento, pero siento que en este momento, aún teniendo pareja, porque eso también es otra cosa, muchas de las personas piensan que como ya uno se casó, porque ya uno tiene una pareja, no puede cumplir sus sueños, y eso no puede ser así. Nosotros cumplimos nuestros sueños, sean pareja, sea como individuo, pero siempre estamos en pro de cumplir, o sea, de seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir cumpliendo nuestras metas. Entonces, eso es como uno de los sueños, de pronto vivir en un país por cierto tiempo, vivir la experiencia, aprender un nuevo idioma y volver a nuestra vida. Y lo que pasa es que estamos viviendo una época de nómadas. O sea, ya uno no necesariamente tiene que quedarse anclado en un territorio para prosperar o para tener una vida plena. Yo también comparto esa posibilidad. ¿Por qué no? En un par de años nos sale una oportunidad y nos vamos a vivir a Canadá, o nos vamos a vivir a Zimbabue, o nos vamos a vivir a Barbosa, pero no necesariamente tenemos que estar anclados a París de allí, aquí al barrio París. No siempre tenemos que quedarnos con el pensamiento conformista de ya me casé, ya no este lo puedo. apartamento está bonito, tiene una vista muy bacana, aquí tenemos la sala para hacer nuestro podcast. No tenemos que buscar nada más. Uno siempre tiene que estar en una búsqueda constante de mejorar, de crecer, de evolucionar, de transformarse, para evitar el tema
del estancamiento, del no quedarnos en esa zona común, en esa zona de confort, y siempre de cierto modo que la vida se tenga que sacudir, que se caigan los tornillos para poder reconstruir. Los sueños se trabajan, los sueños se luchan para conseguirlos. Este podcast estuvo en nuestro bucket list. En nuestro bucket list. Bucket list de este año, y fue un proyecto que iniciamos y que esperamos hacerlo hasta que nos den, no sé, el tiempo, la vida, la voz, todo, pero sí, es un proyecto. Entonces esos sueños que tienen en esa lista, coja un cuaderno, anótelo. No necesariamente tiene que estar finalizando un año o empezando un año, sino que uno también tiene como ese espacio, esa oportunidad de sentarse, evaluar qué quiero, qué voy a cumplir, qué estoy haciendo para poderlo cumplir. Entonces esa es mi invitación. Y visiónelo, véalo, siéntalo hecho realidad. Yo no soy la persona más religiosa, yo no soy la persona más espiritual, pero yo tengo muy claro algo, y es que yo creo en el poder de la mente. Ahora, la mente sola no te logra el objetivo. Visiónelo, vea su sueño, sienta que usted ya lo logró, pero trabaje por él, porque el sueño no va a llegar solo. Exacto. Y hace el círculo perfecto. Empezamos con ese mensaje y cerramos con él. El sueño no te llega solo. El sueño llega porque vos lo propiciás. El sueño llega a vos porque vos te acercás a él. Entonces aquí el mensaje es: sueñe en grande. Entre más grande es el sueño, usted más fácil lo ve a la distancia, pero no deje que se quede a la distancia. Luche por llegar a ese punto. Y quiero agregarle algo, qué pena. Padre, pero esto tiene más finales que el Señor de los Anillos. Qué cosa tan horrible. A esa conclusión, y es el poder del agradecimiento. No solamente es simplemente soñar, sino que agradezca que las cosas se van a cumplir. Jorge me mira porque ya él sabe que empiezo como... Y para finalizar, yo también quiero agregar algo. Mentira, no. No, la invitación es abajo, por favor, de nuevo en los comentarios. Cuéntenos qué sueños quieren cumplir, qué sueños ha logrado, qué sueños cree usted que pueden ser imposibles. Cuéntenos, compartan con nosotros su bucket list. Y la próxima semana, esperando que la próxima semana se haya programa, sí, la próxima semana vamos a estar leyendo los comentarios y vamos a estar invitándolos una vez más a que compartan con nosotros en la sala de nuestra casa. También, si quieren escuchar algún tema, si quieren que hablemos de cualquier cosa, por favor que lo hagan, ¿cierto? Claro que sí. Si tienen de pronto alguna duda, cualquier cosita, acá lo pueden hacer. No, mentiras, muchas gracias por vernos. Esperemos que sea un programa que los entretenga, que les guste, que lo puedan ver, que lo puedan escuchar. ¿Por qué no compartir o darle me gusta? Pero hacernos sentir que lo están disfrutando. Muchas gracias. Y recuerde, todas nuestras redes sociales: Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok son las que nos pueden seguir. A mí también ya se me había olvidado cuál era la última. Nos vamos a dormir. Jiménez, feliz noche. Feliz noche, Jorge. Feliz descanso. Chao.